Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. El 7 de noviembre de 2021 Nicaragua elige presidente, unos comicios en los cuales la oposición espera relevar democráticamente del poder a Daniel Ortega, a quien acusa de dictador y opresor. Un objetivo complicado teniendo en cuenta que Ortega busca reelegirse a toda costa para un cuarto mandato consecutivo de 5 años, empresa para la cual no ha escatimado en reformas políticas que lo legitimen y en arrestos de adversarios, incluidos 7 candidatos presidenciales. Un clima de extrema tensión política al que le anteceden los años más convulsos por los que ha atravesado Nicaragua desde que el país centroamericano encarnó una guerra civil en la década de 1980. El estallido social del 18 de abril de 2018, que comenzó con una protesta de pensionados en contra de unas reformas al sistema de seguridad social, derivó en un mes de masivas manifestaciones que dejaron en claro el hartazgo de miles de personas hacia el gobierno de Ortega, el mismo gobierno que reprimió con violencia las protestas por las cuales murieron más de 300 ciudadanos y miles resultaron heridos. Así que nos preguntamos quién es Daniel Ortega, un antiguo revolucionario que luchaba contra la tiranía y crueldad de un dictador, pero que ahora se ha investido de la misma figura que combatía. Para desentrañar la figura de Ortega es preciso remontarse a la década de 1970, la última en que la dinastía Somoza estuvo en el poder nicaragüense. 3 de ellos, padre y 2 hijos, gobernaron con mano de hierro durante 42 años, bajo el signo de la inequidad y el sometimiento del pueblo, con el aval de Estados Unidos. Pero Antonio Somoza, el último del clan familiar en estar a cargo, fue el más cruel. Según Mónica Baldotano, historiadora y excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Somoza dirigió operaciones de genocidio contra el pueblo nicaragüense una vez que éste se insurreccionó, de modo que lanzó bombas a las ciudades y por su conducta perdió el respaldo de Estados Unidos. Si en Cuba la revolución de Fidel Castro había logrado derrocar del poder al dictador Fulgencio Batista, ¿por qué no sucedería lo mismo en Nicaragua? En parte con esta inspiración nació el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961, fundado por Carlos Fonseca como una organización militar de izquierda, que tomó su nombre de Augusto Sandino, aquel guerrillero que a comienzos del siglo XX luchó contra la intervención estadounidense en Nicaragua. Entre las filas del Frente Sandinista estaba el joven guerrillero Daniel Ortega. El revolucionario participó de varias operaciones de los sandinistas hasta que en 1967 fue puesto preso por el robo a un banco, que le costaron torturas y 7 años de prisión. Pero en 1974, un comando sandinista que secuestró a altos funcionarios de Somoza logró intercambiarlo y exiliarlo. Mientras Ortega estaba en Costa Rica, los sandinistas, con el apoyo del pueblo, avanzaron una lucha armada en el campo y en las ciudades, con varios focos de insurrección entre 1978 y 1979. Habiendo perdido el apoyo de Estados Unidos y con un cerco de los países vecinos, a Somoza no le quedó otra que huir del país. Un año después, fue asesinado en Asunción, Paraguay. Los revolucionarios sandinistas entraron a Managua el 19 de julio de 1979 y formaron una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, para la cual repatriaron a Daniel Ortega. Dicha junta tenía la misión de reconstruir un país sumido en la pobreza y la desesperanza. Habían muerto alrededor de 50.000 personas en la guerra contra Somoza, la infraestructura estaba en ruinas y el país le debía al extranjero una deuda de 1.600 millones de dólares. Los años siguientes fueron de intensas reformas revolucionarias para favorecer a los más pobres. Nacionalización de industrias y de la banca, reforma agraria y reforma de educación, entre otros avances. En este contexto, los sandinistas celebraron elecciones generales en 1984 y el candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ganó los comicios y se hizo presidente. Pero a la sombra de la revolución crecía un proyecto de contrarrevolución de antiguos militares de la Guardia Nacional, apoyados una vez más por Estados Unidos. Según la historiadora Baldotano, con la llegada al poder en Washington de Ronald Reagan, se inauguró un periodo de agresión violenta contra la revolución, la cual fue asfixiada no solo militar, sino económicamente. En efecto, tras el bloqueo impuesto por Reagan en 1981 contra una ya decadente economía nicaragüense, más la violencia entre los revolucionarios y la contra,
el Frente Sandinista en 1990 perdió las elecciones. Así concluyó un periodo revolucionario de 11 años, de 1979 a 1990. Ortega, empecinado en retomar el poder, siguió liderando el Frente Sandinista y se presentó fallidamente en otras elecciones presidenciales, hasta que en 2007 volvió a ser elegido como el líder de los nicaragüenses. Con el paso de los años, construyó un proyecto en el cual se sirvió de modificar la Constitución para poder reelegirse. Su gobierno ha sido acusado de corrupción y de cometer graves violaciones de derechos humanos. Su matrimonio con Rosario Murillo, ahora vicepresidenta del país, se consolidó como una dupla temida que tiene sumido a Nicaragua en una profunda crisis. Ahora, el país se apresta para unas elecciones presidenciales bajo denuncias de asedio y persecución política, en las cuales varias fórmulas opositores quieren arrebatarle el poder a Ortega y evitar que se perpetúe su mandato. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.